Nos preguntan, Javier, en esta comunidad, en las custodias compartidas con una sola vivienda familiar, primera pregunta, ¿cómo suele quedar el tema económico si se comparte la vivienda? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy presente es puntos para tener en cuenta. Custodia compartida. 2, estás hablando de que se comparte la vivienda común. Entiendo que hay una rotación, no es lo más habitual, no es lo más aconsejable, no es lo que nuestros tribunales, nuestro alto tribunal, nuestro Tribunal Supremo ve como lo más adecuado. Pero quiero entender que un poco al haber esa vivienda familiar, pues tratáis de ver cómo lo hacemos, el tema de ese reparto de equilibrio, ese reparto de gastos. Bueno, lo primero de todo habría que ver si hay una rotación en el uso de la vivienda, lo que se llama casa nido, cosa que no es habitual, sí se suele dar o se puede llegar a dar de manera temporal, pero cuando es la sentencia definitiva que pone final, ya sea al procedimiento de divorcio o al procedimiento de guarda, custodia o alimentos, no se suele dar la casa nido o alternancia sobre un domicilio concreto, no se suele rotar sobre el domicilio familiar, no se suele hacer los niños permanecen en el domicilio y entra el padre una semana, a la siguiente semana entra la madre y solo los críos permanecen en el domicilio. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema español se ha demostrado pues, que eso genera mucho conflicto, que eso genera pues, más problemática, genera que haya más conflicto, tensiones emocionales y al final no sea la solución idónea. No estamos preparados, no somos como las culturas nórdicas, no somos como otros países donde bueno, pues esto sí se hace y sí se desempeña de una manera adecuada. Esto realmente nosotros lo hemos adaptado de países como Noruega, Finlandia, toda la zona nórdica, pero que tienen primero un nivel de vida mucho más rico a nivel económico y otra cultura de mayor independencia, no tan dependiente, no son tan cálidos, tan latinos como somos nosotros y que eso provoca, bueno, pues más emociones, más encontronazos y más situaciones que al final generan conflicto. Respecto a los gastos, ¿cómo se vería aquí? Como solo hay un domicilio familiar, habría que valorar quién es el más necesitado de protección para ver quién se tiene que quedar en el uso de la vivienda, en función de quien tenga menos posibilidades económicas para tener otra vivienda, menos recursos a lo mejor patrimoniales porque tenga otros inmuebles que le puedan servir de vivienda o pues un entorno familiar que pueda ser más factible. En este tipo de situaciones, la gran mayoría de las ocasiones sí que es verdad que la madre, la mujer, suele ser la que ha renunciado más a nivel laboral, con lo que suele tener un trabajo a jornada reducida, a tiempo parcial o incluso sin trabajo, porque ha renunciado completamente a su vida laboral, con lo que por ahí le da más puntos de cara a tener esa estabilidad. Se valora siempre para esa entrega del domicilio quién está más necesitado de protección. Eso es lo que se suele utilizar. ¿Quién está más necesitado de protección? Por ejemplo, si el hombre tiene un trabajo más a jornada completa, más a nivel económico, pues va a tener la posibilidad de alquilar. Eso es lo que se valora. Reparto. Por un lado hay que distinguir gastos de propiedad. Si el inmueble familiar lo tenemos en común, somos copropietarios o lo hemos comprado en el matrimonio y lo hemos comprado en gananciales. Y por otro lado, gastos personales o propios. ¿En qué sentido? Vamos a ver, los gastos de propiedad, hipoteca, IBI, seguro sobre la vivienda, y todo lo que conlleve gastos de propiedad, por ejemplo, derramas de la comunidad específicos por propiedad, eso será pagado en función del porcentaje que tengamos de propiedad. ¿Qué significa? Si somos propietarios al 50%, pagaremos la cuota de hipoteca al 50%, el IBI al 50%, las derramas que puedan venir de propiedad para arreglar, vamos a poner, por ejemplo, hay que arreglar las fachadas, hay que hacer una obra en la urbanización, todo lo que tenga que ver con propiedad lo pagaremos al 50% y el seguro de la vivienda lo pagaremos al 50%. Gastos de uso, gastos ordinarios como pueden ser agua, luz, electricidad, teléfono, todo lo que son gastos de suministro propio y comunidad de propietarios ordinaria, o sea, el día a día, la limpieza, el uso de los ascensores, el mantenimiento de las zonas comunes, todo eso lo pagará quien esté disfrutando, a quien se le atribuya el uso, quien realmente esté dentro de la vivienda y gozando de todas esas instalaciones y haciendo uso de las mismas, porque evidentemente no tiene sentido que quien esté gastando el gas pues haya que repartirlo. Eso lo tendrá quien sea el que esté disfrutando de la vivienda. De hecho, es muy importante
que en este tipo de situaciones pues también lo establezcamos en el convenio y que incluso pongamos que se tienen que hacer los cambios oportunos en los contratos de suministros. ¿Para qué? Para evitar que pueda haber un impago, que se pueda generar una deuda y que al final eso suponga más tensiones. Con lo que este es el tipo de situaciones que normalmente se valoran. Por hacer recapitulación, todo lo que tenga que ver con la propiedad, con somos propietarios de un inmueble, se repartirá en función de esas cuotas de propiedad. Todo lo que tenga que ver con uso o disfrute de ese elemento será en función de a quién se le atribuya o quién esté disfrutando. Si hubiera un reparto temporal o un uso temporal sobre la vivienda, se repartiría, pues si es al 50%, porque estamos una semana cada uno, pues durante el tiempo que dure esa atribución de casa nido, se pagarán al 50% hasta los gastos. ¿Por qué no es aconsejable? Porque probablemente, vamos a poner un ejemplo típico, llega el verano, y a lo mejor uno es más caluroso, pone el aire acondicionado todo el día, incrementa el consumo eléctrico, ahora que es una problemática en la que se pone el foco, y claro, eso va a generar discusiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, yo soy más austero, no gasto en esa proporción, y entonces al final por eso en España no ha triunfado esa medida, y lo mejor es que cada uno tenga su propio disfrute, su propia casa, y sea responsable de sus propios gastos. Y un poco por ahí es donde... Genial, genial. Había hecho alguna pregunta más, pero la hemos contestado. Nos seguía preguntando cómo se resuelven los gastos en común. Nos has especificado perfectamente.